comentabas, mientras esperábamos la entrada en este directo, que Javier Fernández había hecho un buen diagnóstico, pero no daba con la clave para superar ese diagnóstico, digamos. Bueno, ha hecho un buen diagnóstico basado en las estimaciones de Hispalin y luego justifica las dificultades que están padeciendo los asturianos y las asturianas y la grave situación que tiene nuestra propia comunidad, incluso con los nuevos resultados del Hispalin, diciendo que llegamos más tarde a la crisis que por qué no vamos a salir más tarde, ¿no? Es una actitud de resignación y además en cierto modo complaciente, ¿no? Él se sitúa afuera, él habla de sí en tercera persona, es el presidente de este gobierno y no puede decir, por ejemplo, ¿no? Y pongo solamente este ejemplo, que él pues siente la situación, y yo creo que es así, ¿no? Que siente la situación por la que están pasando los asturianos, las personas que están pendientes de salarios sociales, esas 5.000 personas, y lo dice la misma semana que ponían los valores en la calle y que esas 5.000 personas siguen esperando. Yo creo que esto es un ejemplo de lo que es su visión del gobierno, ¿no? Ponerse fuera y al mismo tiempo también tratar de lanzar responsabilidades a otros y situarse en un discurso de izquierda y derecha, que es un discurso que en la práctica, situarse en la izquierda en ese discurso, es un discurso que en la práctica en algunos aspectos se contradice. Entiendo que cuando hablas de salario social, por ejemplo, ha hecho el presidente un anuncio hoy diciendo que se iba a modificar la normativa. ¿No os parece suficiente, quizás? No, pero vamos, estamos a escasos 3 meses del final del mandato, ¿no? Digo 3 meses de periodo legislativo, por lo tanto yo creo que el presidente ha tenido tiempo, si ha detectado ese problema, para mejorar esos mecanismos, como también la que plantea de la mejora del procedimiento administrativo con las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la cantidad de incumplimientos que tienen, no de nuestro programa, sino de su programa, con el que allá por el 2012 se presentó en la Cámara, son importantes. Pero hay que mirar la grave situación de esos 100.000, 96.000 decía, esos 100.000 asturianos que están en una dramática situación y la apuesta por la reactivación económica, que no vale esconderse detrás de los acuerdos de concertación, que en sí no son buenos, los acuerdos de concertación no son, y en la medida en que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los asturianos y a mejorar la condición de la situación económica de Asturias. El presidente hace un llamamiento también a los grupos de la oposición para alcanzar un acuerdo por el presupuesto, esa herramienta para tirar de Asturias, pero pone el foco en ustedes, digamos que deja la pelota en su tejado. Dice que va a haber reuniones, que van a dialogar. En principio no sé cuál es su predisposición, si ha habido ya algún contacto o no. El presidente, que suele ser una persona nada proclive a las derivas nacionalistas, aquí se envuelve la bandera de Asturias, ¿no? Dice: Asturias soy yo y la oposición os venís a mí, ¿no? Entonces yo creo que en el Javier Fernández aquí pues está un poco olvidándose de lo que fue su pronunciamiento ya por el mes de agosto en la Feria de Muestras, donde ya invitaba a los presupuestos, y va a pretender ahora, 2 meses después, que en 15 días se resuelvan los presupuestos, además desde una posición de apertura al diálogo. Yo digo, ha tenido tiempo, es decir, agosto, septiembre, octubre, esta fuerza política sigue sin conocer los presupuestos, hoy anuncia los presupuestos porque lógicamente no puede venir al debate de orientación política a hablar de Asturias sin hablar de los presupuestos, ¿no? Yo creo que en esta etapa final pretende poner el acelerador a una serie de incumplimientos y por tanto lo mismo va a pasar con los presupuestos, tratando de derivar las responsabilidades a otros. No, como muy bien decía el representante de Comisiones Obreras, la responsabilidad del acuerdo presupuestario es del gobierno, que es el que tiene que tomarse el tiempo, hacer las propuestas, convenirlas, pactarlas, para tratar de conseguir un presupuesto que sea consensuado con unas fuerzas que le den la mayoría en el Parlamento.